estamos viviendo, vamos aprendiendo varias cosas. Siempre hay mucha capacidad de recrearse a estos contextos y así como hay cosas que son realmente negativas y nos preocupan mucho, hay otras que nos van dando algunas posibilidades y creo que algunas de ellas incluso las vamos a adoptar como metodología futuro en nosotras en el ministerio, teniendo que construir política para el conjunto de la provincia de Buenos Aires y para los 135 municipios. La verdad que hoy la tecnología, la posibilidad de las videoconferencias nos está acercando muchísimo a todos los territorios, ¿no? Venimos en una serie de reuniones con todas las áreas de género, con las organizaciones sociales, políticas, sindicales, con referentes de la oposición, que tuvimos también ayer un diálogo, bueno, y este diálogo hoy que me parece tan importante. Yo decirles que, bueno, saludar, plantear la importancia que para nuestro ministerio tiene este debate que ustedes están inaugurando de un modo casi público, porque tenemos ahí mucha presencia de quienes van a estar escuchando y compartiendo, y supongo que por ahí chateando un poco, porque se puede chatear. Saben que aquellas personas que hace muchas décadas que estamos en los temas de la igualdad de género, los derechos de las mujeres, de la diversidad, la no discriminación, veníamos y hemos tenido por ahí algún centro cuando pensamos las cuestiones de la violencia de género, que es por ahí lo que nos urge en este contexto, y es por ahí el debate que más aparece en la sociedad. Siempre había una cuestión de qué hacemos con los varones, ¿no? Y si había que ocuparse o no había que ocuparse del tema. Y bueno, creo que claramente estos últimos años se viene zanjando ese debate, y de hecho nuestro ministerio tiene una dirección específica en la que discutíamos cómo llamarla, con algunos de ellos, como Néstor, intercambiamos algunas ideas y creo que terminó quedando el nombre de su sugerencia. Por eso nuestra dirección se llama de Masculinidades para la Igualdad, ¿no? No queríamos poner ni nombres muy académicos, ni nombres por la negativa, pero nos parece central en dos aspectos, diría por lo menos. Uno que tiene que ver con la intervención con varones violentos. ¿Cómo se interviene en particular con esto? Y esto es algo que es acuciante, ¿no? Lo habíamos dejado, parecía, nos centrábamos en la víctima de la violencia con todas las deudas de políticas públicas, de respuestas que sigue habiendo también hacia las víctimas de violencia, pero estaba centrada ahí y siempre dejábamos a los agresores sin respuestas. Hoy creo que indudablemente cómo se interviene, qué respuestas se dan, son fundamentales frente a varones violentos. Pero el otro aspecto es el de los cambios culturales, ¿no? Y el de la construcción de otras masculinidades, la revisión de los mandatos, y ahí nos parece, y el Ministerio lo tiene como una política importantísima, fundamental, así que muy agradecida de que ustedes hayan aceptado participar y compartir con nosotros este debate. Venimos trabajando ya en otros diálogos también, pensándolos como más desde dispositivos de intervención, desde políticas, ¿no? Ha habido discusiones públicas y líneas telefónicas y grupos de ayuda mutua, si espacios de qué características. Bueno, para nosotras es prioritario, es importantísimo, así que todo lo que ustedes puedan compartir, ideas, propuestas, dudas, ¿no? Muchas preguntas también nos surgen con el tema, muy bienvenido sea, ya les digo, es de gran importancia, bueno, y tenemos a alguien como Ariel al frente de esta política en el ministerio, dependiendo allí de la subsecretaría que está a cargo de Lucía Portos, que por allí la tenemos y va a estar acompañando en el diálogo, así que, bueno, trabajar juntos, pensar juntas respuestas desde el Estado, y que el Estado pase a hacerse cargo también de lo que le corresponde. Creemos que así se construye, ¿no? Un Estado presente, activo, pero este Estado dialoga con la sociedad, con las organizaciones sociales, con la academia, con donde se produce también respuestas y conocimiento. Eso es como entendemos que tenemos que construir la gestión pública, y bueno, en ese camino estamos en el medio de estas gigantescas
las dificultades que nos plantea esta situación pandémica en la que se ha colocado al mundo entero. Así que nada, quería darles estas palabras y este saludo de inauguración de esta conversación. Voy a quedarme toda la charla que pueda, por ahí tengo que salir en algún momento, así que bueno, con silencio y sin video voy a estar escuchando las y los y les. Gracias. Gracias, Estela. Lucía, no sé si querés decir algo ahora o querés hablar después. ¿No? Sigamos adelante, entonces. Bien, bueno, entonces un poco como decía Estela en estas dos líneas que estamos trabajando, por un lado pensar la atención con varones que ejercen violencia, y por el otro lado pensar los cambios culturales, pensar en revertir ciertas prácticas, como se llaman, micromachismos, ciertas formas de reproducir violencias, desigualdades, es que queríamos orientar un poco este diálogo, que se suma, como decía Estela, a otros diálogos, para darle un poco una mirada de género y situarla también en el contexto de la provincia de Buenos Aires a este contexto de pandemia. Pensábamos que era interesante, en ese sentido, vincular esto, qué pasa con los varones, y con la masculinidad en este contexto de distanciamiento social obligatorio. Situar, digamos, las respuestas que podemos tener de cada uno de los territorios, pero también abrir preguntas sobre qué sucede, digamos, ¿no? ¿Qué le sucede a los varones frente a estas situaciones de distanciamiento social obligatorio? ¿Qué sucede con los mandatos de masculinidad en un contexto donde no parece poder reproducirse del mismo modo, digo, al tener cercenado el espacio público, al aparecer un contexto también de vulnerabilidad y que vulnerabiliza, un contexto de incertidumbre, nos preguntamos eso. Y en esas dos dimensiones, por un lado, esta dimensión de qué pasa con una situación que parece propicia para el aumento y el incremento de la violencia, que es el confinamiento como algo propicio para el aumento de la violencia, pero al mismo tiempo en un contexto que dificulta hacer un seguimiento con dispositivos como existían, grupales, territoriales, con varones que han sido denunciados, que eran derivados judicialmente. Por un lado, ese elemento. Y por el otro lado, el elemento de los cambios culturales, ¿no? Y también las oportunidades. Este contexto de crisis, de incertidumbre, ¿qué nos posibilita a pensar o a revisar de los mandatos, ¿no? Y de los mandatos, sobre todo, de lo que suele llamarse la masculinidad hegemónica. Yo no quiero continuar mucho más, me gustaría que un poco el diálogo era para que charlemos de estas cuestiones. Voy a ir presentando una a una, uno a uno, a medida que van a ir hablando. El primero va a ser Néstor Artiñano. Néstor es decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de acá de La Plata, es al mismo tiempo doctor en trabajo social, viene trabajando desde hace mucho sobre masculinidad. Su tesis primero de maestría, que creo, es sobre masculinidad y juventud, y la tesis doctoral, que se llama Masculinidades Trágicas, voy a leer el título completo, Trayectoria de violencia en el ámbito familiar, que creo que es una tesis que hoy también está publicada como libro y que hoy podría ser casi de lectura obligatoria, ¿no? Para pensar, digamos, estos relatos, estos contextos, y repensar esto, cómo construir o cómo pensar los dispositivos de atención a varones que ejercen violencia. Es un libro fundamental, y también como tesis se consigue, está en el como territorio que tiene la Universidad Nacional de La Plata, así que la pueden buscar. Bueno, hola Néstor, ¿cómo te va? Hola Ariel, ¿cómo estás? Audio. Hola Néstor. Bueno, muchas gracias por Bueno, la presentación y un saludo muy cálido para Estela, nuestra ministra, y también compartir, digamos, públicamente la alegría que ella pueda estar al frente de este ministerio con todo ese equipo que realmente a muchas y muchos de quienes lo integran
lo conozco de hace mucho tiempo y a medida que me iba enterando cómo se iba conformando ese ministerio, no dejaba de ser, de fortalecer la sensación de alegría y de garantía de que lo que ahí se pueda hacer era lo mejor que se pueda llegar a hacer. En verdad, me parece que es uno de los grandes aciertos de las decisiones a nivel provincial que se han tomado y que aporta mucho, digamos, en todos estos temas que tanto nos preocupan. Pensaba, digamos, la cuestión de este tema de masculinidades y pandemia y desde dónde encararlo, y creía que inicialmente, digamos, tendríamos alguna reflexión desde lo macro, alguna desde lo micro y un poco todo lo que podamos llegar a encontrar dentro de estas dos extremos o estos dos polos. El otro tiempo, unos días atrás, escuchaba a Atilio Borón y que realmente coincidía y me gustaba sus ideas, digamos, diciendo, lógicamente en términos de hipótesis y a nivel, y a nivel general, dado que esto digamos, nos ha puesto a todos en una situación de no saber cómo es que se va a seguir o cuáles las características de este futuro que estamos construyendo como podemos, pero a su vez también sabemos que no depende todo de la voluntad nuestra. Y pensaba en esto que decía Tilio, en que producto de esta pandemia el neoliberalismo entraba en crisis, y un poco complementaria a eso, digamos, aparecería, digamos, un fortalecimiento del Estado, donde escuchamos muchas voces lejanas a la figura de defensa del Estado, que de buenas a primeras empezaron a nivel mundial a hablar de la salud pública, la importancia de la salud pública y demás. Y ahí creo que esto es, digamos, por un lado, la crisis del neoliberalismo creo que va a llevar un poco la crisis de estos mandatos de meritocracia, que parecía que es lo que es una de las cosas que sostienen a ese modelo, mientras que, por otro lado, el fortalecimiento del Estado es el aumento de la lógica de los derechos. Entonces, y pensaba, digamos, en el nivel macro cómo esta crisis es muy diferente, cómo se ha afrontado en los diferentes países. Creo que en algunos de los extremos estamos nosotros como país, como gobierno, y en otros de los extremos está Estados Unidos. Ayer justo posteaba en las redes una imagen satelital del movimiento de los aviones. El único avión que había sobre el territorio argentino era uno de aerolíneas que venía trayendo argentinos que habían quedado varados en México. Y uno ve esa imagen del movimiento de aviones en Estados Unidos y puede entender por qué el alto nivel de víctimas del coronavirus y de personas que han sido infectadas existe en ese país, digamos, una de las tantas cuestiones del no cuidado, digamos, y cuál es la lógica que se intenta impregnar en estos dos modelos. Y en esto creo que Argentina contó con algunos meses de ventaja, dado que el neoliberalismo acá tuvo una primera derrota en las elecciones de octubre y tuvo que entregar, digamos, sus mandos, sus ideas en diciembre, y eso muchas veces pienso en lo contrafáctico y pienso que hubiera sido de este país si un gobierno neoliberal nos gobernaba, con una pandemia de estas características, y realmente creo que estaríamos muy cercanos a lo que es Estados Unidos o Brasil. Por lo pronto, haber podido tener un cambio de gobierno meses atrás creo que nos fortaleció mucho. Y por otro lado,
creo que también generó las condiciones, un poco para esto de lo que decía Estela, de un fortalecimiento del Estado, de que hoy tengamos a nivel nacional un ministerio de género, un ministerio de mujeres, bueno, y en la provincia de Buenos Aires, y creo que si mal no recuerdo, Córdoba también tiene a nivel provincial, habla de una nueva época, al menos para argentinas y argentinos o partes de nosotros. Por otro lado, pensaba esto más a nivel de lo macro y de lo difícil que se torna en idear un futuro, digamos, porque creo que muchos piensan o pensamos, creo que me agrupo dentro de ellos, que aún en las situaciones más trágicas de la historia, podemos pensar en las guerras mundiales, no era, si se quiere, una amenaza a nivel tan universal como lo es hoy. Y a su vez creo que también eso, digamos, nos genera más que posibilidades de hipótesis de en qué situación vamos a estar dentro de 2 meses, dentro de 6 meses o dentro de 2 años, digamos, y la verdad que no lo sabemos y tenemos que ir en el paso a paso continuamente pudiendo, intentando tomar las mejores definiciones. Cada uno en los lugares que nos toque con las responsabilidades que tengamos. Y a su vez, también, la otra vez leía también un artículo de esto que circularon mucho, de esta sensación de que el mundo se paró de repente y quedamos todos en Orsay. Creo que mucho de eso hay y que mucho de eso también ha ido generando esta idea de que día a día o semana a semana vamos reviendo y vamos repensando y reconfigurando los microproyectos que podemos ir teniendo en función de esta falta de horizontes, digamos, y solo orientados, si se quiere, por la buena voluntad de hacer lo que creemos que debemos de hacer. Siempre de la lógica de pensar en todo y de la lógica de los derechos, lógicamente. Por ahí yendo más a lo micro, pensaba en cómo esta crisis de semejante dimensión afecta en los hogares. Digamos, hoy estamos todos recluidos en nuestras casas y ahí, así como creo que a nivel mundial fueron diferentes las respuestas de los países, a nivel hogareño también creo que son muy diferentes las respuestas o las estrategias de sobrevivencia. Creo que estamos sobreviviendo, digamos, a esta pandemia que la población se puede estar llegando a dar. Hoy, hace un rato, escuchaba un investigador que había hecho un informe para UNICEF y planteaba dentro de esas características que nada que llame la atención, digamos, pero viene bien traerlo a cuenta, de lo que apareciera una sobrecarga de las tareas de las mujeres dentro del hogar, y los varones apenas haciendo mayoritariamente, digamos, encargándose de hacer los mandados. Digamos, esta cuestión histórica en la que el hombre transita y habita el espacio público, y que se pretende, digamos, de esa cuestión hegemónica que la mujer esté a cargo del cuidado y de las necesidades del hogar, pareciese que en muchas situaciones eso se potencia, digamos, y la poca posibilidad de habitar el espacio público, que es ir al supermercado o a la farmacia, la termina, digamos, cooptando el varón. Y ahí creo que es un dato como para tener en cuenta y pensar que podríamos decir que habría una reafirmación de esos lugares asignados históricamente. Creo que esta, digamos, sin ánimo de generalizar conductas, ni acciones, ni nada, pero así creo que también
saciando esta curiosidad que todos tenemos, bueno, cómo se está viviendo, cómo se está pasando, qué es lo que está sucediendo, y creo que allí aparecen desde situaciones de mucho estrés, de situaciones de tensión, y también situaciones positivas de reencuentro, de posibilidad de fortalecer la relación del padre con los hijos, de padres que han podido, a veces yo siempre bromeo con que si uno hace una estadística entre todos los padres, debe ser altísimo el número que no saben en qué grado están sus hijos, o en qué años de la escuela primaria, cosa que todo el 100% de las madres lo saben. Bueno, creo que ahí hay una posibilidad de encuentro en muchas de las familias en la que esos padres puedan llegar a haberse encontrado. Esto, digamos, pensándolo desde los elementos en los que uno puede ir rastreando y sin decir que se basan en una investigación, digamos, seria y profunda. No, lejos de eso. Pero sí vemos con preocupación, digamos, esta cuestión del incremento de los llamados a la línea telefónica respecto a la violencia de género, y también es lógico pensar que eso suceda, digamos, porque la situación en la que ya era un tema de agenda la violencia de género, llevado a un aislamiento donde las condiciones de habitar una casa con todo lo que eso pueda llegar a significar, digamos, las 24 horas al día, es lógicamente de suponer que las tensiones se van a incrementar y que este aumento de llamadas iba a suceder. Lógicamente que desde las políticas que se puedan llegar a implementar y estrategias de las diferentes instituciones y demás, en este contexto se dificulta muchísimo, porque es muy, muy difícil, digamos, acceder cuando estamos la mayoría, digamos, confinados en nuestras casas, justamente para salvarnos como población, como sociedad, como digamos, y entendiendo que es la mejor estrategia que podemos llegar a entender, lógicamente, digamos, y un poco trayendo a colación lo que decía al inicio de qué es lo que sucede cuando no se toman estas medidas de cuidado. Y bueno, y digamos, también otra de las cosas que creo que tenemos que pensar y muy, muy fuerte, digamos, por estos días, los que venimos del trabajo social, hemos escuchado a Alfredo Carballeda, a Susana Casaniga, digamos, en esta cuestión de ver cuál es esa singularidad de cómo se expresa esta pandemia en cada una de las situaciones. No es lo mismo un barrio de clase media, un hogar de clase media, que en un lugar de mucha vulnerabilidad, donde que de hecho creo que al inicio mismo el gobierno pudo tomar nota de eso y decir, bueno, que el aislamiento sea en todo caso más a nivel barrial y no tanto a nivel de cada casa, según los barrios en lo que suceda, y lo mismo, no es lo mismo, digamos, situaciones de grandes conglomerados como el interior de nuestras provincias. Y en esto creo que, lógicamente, también otra de las cosas que hemos escuchado, que me parece importante, muchas veces, lógicamente, digamos, cuando se piensa en grupos vulnerables, se piensa en, por ejemplo, mayor de determinada cantidad de años o cosas por el estilo, pero también es cierto que hay sectores de nuestra población que están muy vulnerables más allá de los que mayor edad tengan, ligados a la nutrición, ligados a la violencia, un poco el tema que hoy nos atrae, ligado a otras situaciones de hacinamiento, por ejemplo, etc. Uy, cómo pasa el tiempo. Bueno, por ahí para redondear, creo que hay, digamos, entre esto macro y esto micro, es el tema de las instituciones y el tema de cómo pienso, por ejemplo, en los centros de salud, las unidades sanitarias, las escuelas siguen conteniendo
a estudiantes, más allá que sea a distancia, y tiene un rol fundamental. Han tomado, creo yo, con mucha, una forma con mucha responsabilidad, por así decirlo, en ese seguimiento, en ese contacto de docentes con estudiantes, y ahí también creo que son lugares a tener en cuenta a la hora de pensar este tipo de temas, de qué es lo que puedan llegar a estar sucediendo respecto a las masculinidades en el marco de la pandemia. Y por último, creo que algunas de las cosas que, como decía, es posible que el neoliberalismo entre en una crisis tal de que se revea, se resignifique, se tomen, digamos, no sé si se va a quebrar, pero al menos va a crujir fuertemente, y es posible que el Estado salga beneficiado después de esta pandemia. Lo que sí creo que no va a ser tan fácil que cruja o que se quiebre, digamos, y superemos el patriarcado. Creo que las cuestiones del patriarcado están mucho más arraigadas que el neoliberalismo en sí, y es ahí donde esta lucha día a día hay que seguir dándola, y creo que en esta cuestión estratégica de un Estado presente es donde vamos a poder encontrar muchas de las respuestas para desarticular este patriarcado. Y vuelvo a la importancia, entre otras cosas, de las diferentes políticas con mirada de género, de que haya a nivel jerárquico, ministerial, a nivel nación y a nivel provincia, ministerios que se encarguen de estos temas, de la situación de las mujeres, de las cuestiones de diversidad sexual, y de lo que hace, digamos, también, y que en verdad me alegra muchísimo, pero muchísimo, porque me parece que es fundamental el trabajo con hombres. Digamos, quienes venimos de hace 20 años o más intentando trabajar o trabajando este tema, era como que siempre éramos muchas veces vistos medio como sapo de otro pozo cuando íbamos con estas inquietudes, diciendo, vayamos también al origen de la situación, que es esas personas que ejercen violencia. Apostemos también a trabajar con ellos, porque si no, no podemos desactivar, digamos, esos mandatos, no vamos a poder desactivar la violencia. Y por hoy, que existan direcciones como esta que hacía mención Estelas, al inicio, de Masculinidades para la Igualdad, y que haya una política en relación a eso, me parece mucho más que importante. Bueno, perdón si me pasé algunos minutos de los estipulados, pero más o menos como para dar un panorama. Bien, gracias, Néstor. Igual estaba estipulado para que hables en esta primera ronda así. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Puntacuarto. Estaba bien, ¿no? Sí, primero habla Nicolás, que junto con Federico forman parte de la mesa de masculinidades de Chivilcoy. Justo Néstor hablaba recién de la importancia de la educación. Bueno, Nicolás tiene ahí como una pata y una pata, digo, laburando el tema de masculinidades y también como docente. Así que está bueno, digo, calculo que él lo vincule, eso no es que lo quiero obligar a hablar de eso, pero él ya sabrá de qué va a hablar. Pero bueno, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, y hola a todos y todas y las que están ahí del otro lado. La verdad que no ha habido muchas circunstancias en las que hablé acá por cámara y estoy bastante nervioso. Además, había escrito algo y escuchando a Néstor lo rompo y hablo de otra cosa. Pero bueno, la idea era compartir un poco los interrogantes y algunas preguntas que nos venían surgiendo propiamente en el trabajo que hacemos con la mesa de masculinidades en Chivilcoy, que no quiero adelantar nada porque le va a tocar a Federico, a mi compañero, hablar un poco de eso. Pero la cuestión quizá más central que veíamos nosotros era, bueno, ¿qué herramientas tienen los varones para evitar los malestares propios de la pandemia, ¿no? Lo que se va generando en relación al aislamiento, al encierro. Ahí Néstor mencionaba que, bueno, surgen también nuevas formas de privilegios de habitar lo público, ¿no? El que tiene que salir es el varón para salir a hacer los mandados. Y bueno, y cómo se va reactualizando también esta lógica patriarcal de que el varón por ahí siga en posiciones de privilegio. Entonces, también teniendo en cuenta el incremento
del 39% en los llamados al 144. Se nos ocurría, bueno, pensar qué intervenciones estamos en condiciones de darnos para seguir trabajando con varones y seguir interviniendo en lo que refiere a la violencia de los varones, a problematizarla y a seguir acompañando esos procesos quizá de deconstrucción, de revisión de prácticas machistas, sexistas, violentas. Entonces se nos ocurre pensar esto, ¿no? ¿Cómo o qué herramientas tenemos los varones para ir habitando esos malestares? Digo, nuestras respuestas habituales son el enojo, la agresión, eh, el consumo problemático, la autoflagelación. Digo, siempre volvemos nosotros a pensar, también vinculado con que, bueno, yo estoy trabajando en secundaria, en las escuelas, las alarmantes cifras de suicidio adolescente que han surgido el año pasado en el informe de UNICEF en mayo, para la Argentina, ¿no? Que en el caso de los adolescentes varones triplican en suicidios consumados a lo de las mujeres. Y volviendo con esta idea también que nos interesa pensar, es bueno, los varones dejan de habitar de alguna manera y parcialmente, no todos, lo público y estamos en lo privado, digo, y cómo aprovechar el estar en lo privado. A mí me interesaba esto que decía Néstor, también porque tengo un hijo y porque digo, creo que es una oportunidad para trabajarlo, esto de construir otras paternidades, y ver qué acciones de prevención y promoción quizá de paternidades desde el afecto, la cercanía, la presencia, y qué podemos ganar desde una lógica quizá también productiva, qué podemos ganar en términos de vincularnos de otra manera con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas. Creo que, digo, teniendo en cuenta que entiendo que hay cierta lógica de sentido que se vio coartada por la pandemia, ¿no? Intentar disputarla quizá desde ese lugar. Hay un pronunciamiento que se compartió ahí desde el Instituto de Masculinidades de Men Engage Latinoamérica, que decía, bueno, evidenciemos los privilegios que tenemos los varones por ser varones. Es una buena oportunidad para hacerlo. Y también para ver qué estrategias nos damos para intervenir. Y en esta búsqueda, a mí se me había ocurrido pensar, bueno, un poco también con las preguntas que nos mandaste, se me ocurrió hacer el ejercicio de decirle a mi compañera, bueno, ¿vos qué responderías? Y ahí empecé a pensar, digo, ¿cuántas veces los varones nos acercamos al feminismo desde lugares que no nos comprometen a nosotros, ¿no? Digo, desde abstracciones, desde teorizaciones. Entonces digo, bueno, en realidad es ponernos en peligro un poco, es poner en peligro esos mandatos con los que nos han formado, es ponernos en vulnerabilidad, empezar a trabajar también, digo, abrirse a otros varones. Esto de generar, por ejemplo, entre otras cosas, un grupo de WhatsApp en el que se pueda ir habilitando la palabra y que la palabra sea también el instrumento que nos genere otros puntos de encuentro entre varones. Que creo que ahí, como vos habías preguntado, se genera cierta obturación de la palabra, ¿no? De hecho, hay cuestiones que entre varones no se hablan o es muy difícil hablarlas y suele pasar, bueno, que en los talleres, también ahora en el grupo de WhatsApp o en encuentros virtuales por Zoom o Jitsi, empiezan a surgir esas cosas y creo que algo del acompañamiento puede ir por ese lado. Bueno, por otro lado, agregar esto que hoy leía una nota que surgió de un grupo de estudios que se llama Atenea, que plantea también la cuestión de los cuidados, ¿no? Digo, además de la paternidad y además de los vínculos, digo, ¿qué está pasando con el cuidado? ¿Cómo nos estamos distribuyendo las tareas? ¿Hay una nueva forma de redistribuir las tareas o seguimos haciendo lo mismo que hacíamos cuando salíamos los dos a trabajar? O cuando salía uno a trabajar, digo, creo que ahí también me parece que se abre una oportunidad, siempre si uno, insisto, lo asume desde una posición un poco más implicada en modificar ciertas conductas y prácticas. Y bueno, por último, no sé cómo vengo de tiempo en realidad, porque me fui de todo lo que iba a decir. Pero bueno, por último, plantear esta cuestión de, digo, como una estrategia por ahí que nos estamos dando en los grupos nosotros, que tiene que ver con cierta incomodidad productiva, generar incomodidades. Es decir, no todo va a ser te acompaño, te apaño, te doy un golpecito en la espalda, digo, en los dispositivos. Siempre
hay un momento ahí de quiebra en el que uno avanza un poquito más, ¿no? Y que es necesario en realidad. Es necesario. Y esa incomodidad productiva que por ahí dispara otras cosas, otras maneras de vincularnos. Y esto siempre en pos de pensar el trabajo con varones y el trabajo en masculinidades en el marco de un plan para erradicar la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, las niñas. Creo que ahí un poco lo que decía Néstor de, bueno, el que trabaja por ahí con masculinidades ha sido el bicho raro. Bueno, sí, es también difícil por ahí explicarlo, fundamentar. Bueno, por eso creo que está buenísimo que de pronto hayas tenido la idea de ponernos a nosotros de la mesa, que estamos hace 2 años nada más trabajando, con Néstor que hace 20, con las compañeras de los municipios bueno, que ya tienen espacios institucionales, y creo que por ahí la riqueza de este intercambio tiene que ver con eso. Bueno, para cerrar, nos parece que sí, que es un momento de oportunidad para lanzar y pensar dispositivos e intervenciones específicas para cada grupo. Yo veía que Néstor por ahí decía, bueno, ¿qué hacemos con estos varones y con estos otros? Y habrá que pensar ahí estrategias en función de las demandas, de cómo están compuestos esos grupos, de qué edades, de qué situaciones. Creo que por ahí tiene que ver con eso, como cuando uno, piensa una clase y establece ciertos criterios en función del grupo. Bueno, y para cerrar, que creemos esto, que la prevención y la promoción de nuevas formas de ser varón, de vincularnos, de establecer relaciones sexoafectivas o vinculares con nuestros hijos, tiene que ser un compromiso que asumamos las organizaciones que venimos trabajando con varones. Vos también creo que desde la dirección lo estás haciendo también, y me parece que de esa manera vamos a lograr tener un plan con enfoque de masculinidades que nos permita contribuir y aportar algo a la eliminación de la violencia. Bueno, gracias, Nico. Esperen que ahí me iba y me venía internet a mí, pero estoy escuchando con la computadora al lado. Bueno, ahora estaba viendo también si entraba o no Marcelo, estaba con unos problemas para ingresar, me parece, a la sala, no sé cómo se llama esto, pero estaba con problemas para ingresar. Ahora vamos a ver si lo resolvemos. Ahora la idea es que hable Daniela Viña, es licenciada en psicología. Ella es coordinadora del equipo de la Dirección de Políticas de Género, Fortalecimiento y Autonomía de las Violencias de Lomas de Zamora. Viene trabajando hace rato en el tema de dispositivos de varones. Estaría bueno un poco que nos cuente eso. No sé si tiene audio. Sí, tiene. Ahí estaba mirando eso. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos, a todas, a todes los que estamos acá. La verdad, gracias Ariel por la invitación. Gracias a los compañeros de panel. Así que creo que, bueno, un poco como lo que venían charlando, los venía escuchando atentamente. Este escenario nos presentó como grandes desafíos desde Lomas, desde el año 2015, junto con las compañeras que venimos desde hace muchos años en el municipio, en mi caso desde el 2008, trabajando siempre en las cuestiones de género, particularmente en los abordajes con mujeres. En el 2015, bueno, empezamos a pensar la posibilidad de iniciar un laburo con las masculinidades y con los varones, particular con la acción que estaba siendo denunciada por situaciones de violencia de género. Y bueno, es un poco cuando Ari ayer nos pasaba algunas de esas preguntas o inquietudes como para poder pensar y compartir. La realidad es que para nosotras también fue un desafío pensar el modo y las estrategias que teníamos que implementar en medio de este contexto. Y la verdad es que ayer trataba de ordenar, tuvimos como muchas situaciones que abordar, y pensaba algunas cuestiones que me llevaban como a reflexionar de lo que fue surgiendo con los dispositivos de varones, que después seguramente avanzaremos con eso, en lo que nos puso Ariel, en relación a qué es lo que estamos haciendo, pero estamos teniendo un intercambio muy directo en los grupos de WhatsApp,
los varones que integran los grupos. Y había algunas cosas que quería compartir con ustedes. Por un lado, algo de lo que mencionaban Néstor y Nicolás y Ariel, cómo aparece fuertemente, ¿no?, esta relación entre lo público y lo privado en el discurso de los varones. Llevándolo como a diferentes niveles, ¿no? Un nivel más macro que tiene que ver con el escenario laboral, capitalista, ¿no?, en el cual estamos, y la presión particular. Con las compañeras de equipo hablábamos de que esta cuestión de la pandemia nos pega a todos y a todas, pero que registrábamos que a los varones les estaba pegando en un lugar diferente al que nos pega a nosotras, ¿no? Ahí había como una cuestión singular que transita la masculinidad, y donde hablaban fuertemente en los dispositivos de varones en relación a la imposibilidad de poder trabajar y traer el dinero, como esto, ¿no?, efectivamente se convertía en un activador, nosotras que laburamos tanto con ellos, en que puedan registrar las cosas que les generan tensión, ¿no?, como activadores puntuales de situaciones de violencia dentro de sus casas, como la falta de trabajo, la imposibilidad de ubicarse en este rol de proveedores, se convertía efectivamente en una situación de tensión, de la que por suerte podíamos empezar a hablar, ¿no?, que la pudieran empezar a identificar. Y ahí me parece que, bueno, también eso a nosotras nos daba tela como para poder ver, en verdad, cómo la masculinidad es profundamente identitaria, ¿no? Uno de ellos llegó a decirnos, sin el trabajo no soy nada, ¿no? Como esa cosa donde el ser y el hacer a los varones les queda como profundamente pegoteado, como que es la misma cosa. Y entonces estuvimos como haciendo intervenciones en relación a eso, e inclusive tratando de ayudarlos a pensar cosas como que están absolutamente naturalizadas, como puede ser los beneficios de salir y trabajar afuera, ¿no? Como que tienen naturalizados el lazo social, el tener el recurso económico, el proveer a la familia, como que en verdad es un escenario que me parece que nos sirve con mucha claridad para ver cómo se ensambla, ¿no?, cómo se trenza estas cuestiones sociales, culturales, propias de la masculinidad con las subjetividades, ¿no? Entonces, ahí como que nos resultó muy interesante intervenir en ese sentido con ellos, que puedan identificar la posición de privilegio en la que están, ¿no? Hay cuando hablamos de que, bueno, la masculinidad funciona como una norma, y es como la universalidad, me parece que eso también digamos, invisibiliza ciertas cosas. Entonces me parece que cuando uno, con ciertas intervenciones que puedan empezar a registrar la cuestión del privilegio, es un laburo como muy interesante y que realmente estaba como por fuera de la órbita de las situaciones en las que ellos nos planteaban, y la desigualdad, ¿no? Esto es algo que nosotras intentamos como que ellos lo puedan registrar, como inexorablemente, si hay alguien en una posición de privilegio, hay otro que queda en una población, me salió población, pero digo, en una situación de vulnerabilidad, y que puede empezar a circular ese registro. Y por otro lado, y cuando lo mencionó Néstor, que hablaba de esto que empieza a circular de los varones haciendo los mandados, como saliendo, una gran pregunta con los varones fue porque algunos de ellos estaban como muy desesperados por querer salir, ¿no? Pero después cuando hablaban, decían, bueno, igual yo por ahora nos aguantamos con lo que tenemos. Entonces ahí un poco la pregunta también fue, esto que ellos planteaban en términos de necesidad de salir, ¿con qué necesidad tenía que ver? Si efectivamente era una necesidad económica, laboral, o tenía que ver con otra cosa, ¿no? Con esto de estar afuera.
Y ahí lo linké cuando lo escuché a Néstor, y con el hecho, que me parece que no es casual, y que también, buscando un poco de estadística, en las diferentes provincias, esto se repite, el 88% de las personas que infringen la cuarentena son varones, ¿no? Digo, y a su vez, lo pensaba con esta paradoja, el 88% de los que infringen la cuarentena son varones, y por otro lado, lo que dicen desde salud es que la estadística muestra que la población de mayor riesgo son los varones, como que hay mayor cantidad de casos de COVID, por ejemplo, en varones. Entonces, cuando yo anudaba estas dos ideas, ¿no? Pensaba población de riesgo y la relación de las masculinidades con el riesgo, ¿no? Como una cosa ahí donde, a pesar de que son los que los números dicen van a estar más afectados, ¿no? Niños y niñas y mujeres, parecería que nos afecta, pero no del mismo modo. Sin embargo, los varones son los que el 88% sale, ¿no? Se expone. Y me parece que, bueno, todos y todas tenemos como, seguramente cada uno de los espacios de trabajo, como material para ir, pues, digamos, como para hilar esta relación, ¿no? Que existe entre la masculinidad, la falta de cuidados, la relación de los varones con su propio cuerpo, la relación de las masculinidades con la salud, la relación de las masculinidades exponiéndose al riesgo, ¿no? Porque me parece que ahí hay algo como que aparece. Cuando lo vi, lo pensé, dije, lo vi como con mucha claridad, ¿no? Algo, inclusive la palabra que se me vino fue algo de lo heroico, ¿no? Otra vez, jugándose en esta cuestión de, bueno, yo salgo, y ahí entonces se me arma, ¿no? Un poco como, salgo por lo público, salgo porque en la lógica de cuidados, bueno, sabemos que mejor salgo a hacer los mandados, o los varones en relación a la paternidad y lo lúdico, como bueno, salgo, soy el que sale a jugar afuera al patio, los que tienen un pasto, algo como el salir ahí, pero también esto, ¿no? Me pareció como la relación de la masculinidad con ese afuera, y hoy estar afuera es un riesgo. Entonces, bueno, como ahí se me ocurren como muchas reflexiones que quizás en algún momento podríamos ir pensando, pero que quería compartirlas en este rato con todes. Bueno, gracias, Daniela. Ahí creo que era Estela, porque yo en realidad como estoy el celular no llego a ver, decía ni autocuidado, ni cuidarse, ni cuidar a otras personas. Pensar ese doble riesgo, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la misma estructura de privilegio o de construirse desde el riesgo que pone en riesgo a otras personas constantemente. La gran parte de la construcción de ese tipo de masculinidad implica vulnerabilizar todo el tiempo a otras personas. Van como de la mano, esa imposibilidad de cuidarse y cuidar a los otros. Y en este contexto se ve mucho, ¿no? Así que, bueno, es para pensarlo. Inclusive es para otro diálogo, ¿no? Sobre masculinidad y Nos vamos cuidado. a tener que seguir juntando. Ahí está. Bueno, igual ahora después volvemos para hablar de lo de dispositivos. Ahora paso a Laura Yebra, que es psicóloga. Esperen que la voy a buscar así la veo. Ahí está. Ella está a cargo de la dirección, estoy bien, ¿no? En la provincia, en muchos municipios dependen directamente de Patronato de Liberados. Bueno, y con Laura venimos así como intercambiando para armar un poco documentos vinculados al tema, para pensar ciertos marcos cognitivos, para pensar esto de la atención de varones que ejercen violencia, así que venimos ahí articulando bastante, desde el Ministerio y con Patronato de Liberados. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, hola Ariel, hola a todos, los saludo, espero que se me escuche bien, tengo algunos problemas de conexión, pero espero que salga bien. Bueno, en primera instancia, agradecerte por esta posibilidad de compartir este intercambio, de poder charlar y debatir sobre algunas cuestiones que venimos trabajando. En primer medida es importante resaltar esto de la importancia de que se ponga en agenda del tema como política pública, esta temática que vamos a estar trabajando y que ya se viene trabajando hace un tiempo, pero ahora sería un eje de gestión. Desde la institución también estamos trabajando en vista de esto de crear, ya existen dispositivos de abordaje, pero de seguir construyendo más dispositivos para trabajar. Estaba pensando en la medida de esto de lo que conversamos con Néstor, bueno, Nicolás, y ahora lo que planteaba Daniela, en esto de la importancia de ciertas palabras a definir, como que hoy empezaron a sonar con mayor importancia desde el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio, el tema de la vulnerabilidad, la fragilidad, la inestabilidad, cómo esas palabras hoy en día cobran otro sentido para todos, pero desde el marco de la masculinidad, pensarlas. A ver, en una medida, esto que planteaba Daniela, del lugar del yo puedo, del varón, del lugar de proveedor, donde siempre estuvo enmarcado desde este lugar de mandatos y estereotipos que, a ver, que dan la masculinidad hegemónica y que se vienen repitiendo y se reproducen, como ese lugar de yo puedo, hoy en día, digamos, se encuentra en jaque. Y este no poder provoca y deja en evidencia ese lugar de vulnerabilidad, y que este lugar de vulnerabilidad provoca angustia y frustración. ¿Y qué hacemos frente a este lugar, justamente de angustia y frustración, cuando encontramos obturado este lugar de la palabra, donde cuesta tanto poner en palabras esta intimidad, qué es lo que nos viene pasando y qué es lo que sentimos, y cuando en la rutina del hogar no podemos poner en palabras esto para poder hacer lazo social con el otro? Y es acá donde pueden aparecer ciertas conductas o actos de violencia y de agresión. O sea, esta importancia de hoy en día aprovechar en este espacio de aislamiento que tenemos, esto de poder conectar con el otro sin resistencias y sin negaciones, para empatizar y para poder poner en palabras esto que nos pasa a todos, pero que aparte a la masculinidad se le encuentra atravesado por estas otras cuestiones. Por un lado, esto que planteaba Daniela también, en esta división de lo público y lo privado, y cómo queda en evidencia y se entra a mezclar lo público y lo privado frente a esta vulneración y vulnerabilidad que cuesta tanto aceptar. Entonces, frente a estas angustias que se presentan, poder poner en palabras para hacer lazo y para poder elaborarlas desde ese lugar. Es una buena etapa que posibilita para empatizar con el otro, y en esa medida que se empatiza con el otro, encontrar, bueno, en el choque de emociones y de sentimientos nuevos, vincularse de otra manera. Es otra manera para trabajar con esto desde las nuevas masculinidades, a lo que queremos apuntar desde el lugar de, bueno, a ver, frente a estos privilegios queremos debatir ciertos lugares, ciertos estereotipos y ciertos mandatos que ya venían preestablecidos, y para poder deconstruir esos lugares, poner en debate esas situaciones, a partir de eso poder poner en palabra y elaborar un lugar nuevo frente a eso. Creo que es la importancia desde este lugar hoy, desde la rutina y desde este momento que podemos repensar esas cuestiones y poder trabajar esas cuestiones, es el momento para hacerlo y para poder abordar desde ese lugar lo que está pasando. Por otro lado, desde los dispositivos, que bueno, ahora vamos a trabajar exclusivamente, es esto de las nuevas estrategias que se han tenido que poner, que se han tenido que implementar frente a estas situaciones que pasan. Y cómo abordar también desde este lugar, desde palabra, que ya no puede ser con el encuentro con el otro, con el espacio del grupo, desde la palabra poder trabajar ahí y poder llegar al otro para que él pueda decir desde su lugar y desde lo simbólico qué es lo que le está pasando y cómo poder trabajar desde ahí.
Creo que la importancia hoy se debate en ese lugar de poder poner en palabras lo que pasa en el ámbito privado, que es lo que pasaba tanto, y en esa intimidad que vos ayer cuando planteabas con las preguntas, es decir, ¿por qué el resguardo tanto de la intimidad y que se obture poder poner en palabras? Pero bueno, se ponen ahí en vista y queda en reflejo la vulnerabilidad, de la inestabilidad de cada uno, y es la parte que siempre se quiere ocultar, digamos, lo que nunca se muestra para el afuera, y en este lugar quedan expuestos a esas situaciones. Por eso poder elaborarlas desde otro lugar antes de que pase a un acto de agresión o de violencia. Bien. Bueno, muchas gracias. Esto de la palabra, digamos, cómo habilitar la palabra y cómo ir pensándola, yo recién pensaba en relación a lo que contaba Nicolás, ¿no? En esto de la incomodidad productiva, que es un concepto interesantísimo. Yo creo que de lo mejor que se ha escrito en el último tiempo sobre estos vínculos de masculinidad, pensar masculinidad y violencia, después de Néstor Artiñano, por supuesto, y el libro que ya recomendé, es el de Joaquín Aspiazu sobre feminismo y masculinidad, donde desarrolla un poco esta idea de incomodidad productiva, digo, los espacios y los dispositivos, esos lugares donde se hace circular la palabra, algo que no parece ser lo común en los grupos de varones, en esa grupalidad masculina, ponerlo ahí, pero justamente para incomodar. Ahí Joaquín Aspiazu dice, si no incomoda, es como que no se puede producir nada. Tiene que incomodar de algún modo, quitarlo de esa posición cómoda en la que estás, no es simplemente como asumir algunos roles que está, digo, como, no es simplemente asumir algunos roles como lo que me sirven, digo, algunos cambios como elementos identitarios, esto me sirve, me pongo un poco más emocional, esto me sirve para seducir, sino que es una incomodidad productiva que te quita de ese lugar de privilegio. Hay algo de pérdida en ese espacio, pero es en pos de generar, digamos, ambientes más inclusivos, igualitarios. Ahí me preguntaban, ¿es Joaquín Aspiazu masculinidad, feminismo y masculinidad? No sé si lo respondieron, pero yo veo el chat cada tanto. Bueno, y ahora esta segunda ronda tiene que ver con pensar un poco en este contexto, ¿qué estrategias nos fuimos dando para seguir trabajando? Hay ciertas urgencias que no se pueden dejar de lado, derivaciones judiciales que había a estos dispositivos, o como en el caso de Federico y Nicolás, que recrearon un espacio ahora en este contexto para acompañar también el contexto frente a esto que contaban o a estas incertidumbres, cambios, movimientos que contaban o este diagnóstico que hacían, armaron un espacio específico, digo, lo crearon también a partir de esto, no la mesa de masculinidad, sino la idea de virtualizar un poco esto que estamos inventando también ahora, que se vuelve difícil, que no sabemos si se escucha del todo, repetimos si nos escuchamos, nos volvimos a prender el micrófono, pero bueno, vamos inventando y creando también en este contexto. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Federico, que trabaja y está con Nico en la mesa de masculinidad de Chivilcoy, para que nos cuente un poco eso, cómo están trabajando, qué estrategias concretas se están dando en este contexto. Hola, Federico. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, pregunta compleja si lo habrá, pero lo primero que quería ubicar es por qué pensamos lo que pensamos. Para eso también retomé a Aspiazu Carballo, que en este libro de Feminismo y Masculinidades trabaja una pregunta que nos parecía central, que dice así, la voy a leer textualmente: si somos capaces de ofrecer desde los movimientos espacios en los que el cuidado mutuo y el respeto sean centrales y estén asegurados. En ese sentido, cuando empezamos a trabajar con la mesa de masculinidad, empezamos a ver que era necesario un abordaje integral para esta problemática.
retomando también a Luis Bonino, empezamos a ver que la masculinidad hegemónica es un factor de riesgo para sí y para otras personas. Entonces, en el contexto de la pandemia, cuando empezamos a ver que el aislamiento social preventivo y obligatorio se empezaba a materializar, y nos teníamos que quedar en nuestras casas, tuvimos que empezar a esto, a empezar a reinventar estrategias para poder acompañar a varones y masculinidades dentro de este nuevo panorama tan particular, ¿no? En ese sentido es que empezamos a elaborar, por un lado, lo que es un grupo de WhatsApp que se llama Cercanías que Cuidan. Para eso Marcelo Persia nos ayudó con una de sus frases muy bonitas que dice: distancias que cuidan, suspenden contactos pero no cercanías. Entonces empezamos a elaborar un grupo en el cual se integran las personas y tienen habilitada la palabra para poder ir acompañándonos grupalmente con lo que nos va pasando con el día a día, ¿no? Con este devenir, porque los malestares claramente que no tienen un horario en el cual aparecen. Entonces, en este grupo lo que habilitamos es poder poner en palabra eso que va pasando y saber que esta grupalidad lo que permite acompañar es principalmente entender de que del otro lado va a haber una persona que te va a escuchar. Eso permite habilitar a cualquier momento la palabra y que nos está permitiendo trabajar un montón de cuestiones de temáticas, porque claramente van a empezar a aparecer los miedos, las ansiedades, las inseguridades, los temores, las angustias. Y una de las cosas que quisimos empezar a ver es que nos parecía importante que en este contexto cuidar es cuidarnos. Entonces, tener muy en claro de que este acompañamiento tiene que ser colectivo. Como anteriormente nos interesaba trabajar principalmente desde la territorialidad, trabajando estrategias de prevención y promoción, trabajar en grupos, lo que son espacios de asistencia y acompañamiento. Como eso se obturó con este nuevo contexto, el grupo de WhatsApp nos permitió habilitar esos lugares de acompañamiento que sirvan de referencias para que la persona pueda acudir. Porque empezamos a ver que cuando se habilitaba aparecían un montón de cuestiones que quizás en otras veces no lo habían podido charlar. Esa es una de las líneas que empezamos a implementar, el grupo de WhatsApp, y paralelamente estamos haciendo atenciones individuales para quienes quieran. Brindamos espacios para, digamos, quienes lo soliciten. Yo soy licenciado en psicología, como dijo Ariel, pero también para entre estos agentes de cuidados que así nos mencionamos, está habilitado la posibilidad de trabajar paralelamente, porque a veces hay cuestiones que con la grupalidad no se permiten, o quizás no es mejor laburarlas por otros lados. En ese sentido es que otra de las estrategias que empezamos a considerar pertinentes, además de tener este grupo de WhatsApp, es empezar a trabajar en reuniones virtuales. Digamos que el aislamiento nos obligó claramente a aprender a utilizar estas nuevas tecnologías, a encontrar estas nuevas formas de vincularnos. Entonces nos parecía también muy importante el encuentro donde esté la voz, donde esté la mirada, donde podamos charlar, conocernos, porque hay veces se nos sumaron personas que son de otras provincias, por ejemplo, se sumó una persona de otra provincia y era muy difícil quizás trabajar en determinadas cuestiones. Entonces, a través de las charlas virtuales empezamos a intentar acompañarnos de esta manera. Retomamos también a Spiazo en esta idea de que para nosotros es una experimentación donde probamos otras formas de vivir y otras formas de relacionarnos. Es como, ese es nuestro objetivo dentro de este contexto en el que es tan particular y que muchas veces genera tanto malestar. Así que básicamente un poco las ideas que estuvimos teniendo y que estuvimos diseñando se focalizan en ese sentido. Los acompañamientos a través del grupo de WhatsApp, donde cada persona puede acudir y va a encontrar una respuesta. Ahí empezamos a ver que de repente se empezaban a hacer acompañamientos como redes de cuidado en sí mismas. Hay momentos en los cuales se solicita hablar con alguna persona en particular, pero otras uno acude y ahí mismo te encontrás con alguien que te está esperando y te está escuchando y te va a acompañar. Así que ese grupo nos encontramos con esa potencialidad que no la esperábamos. Y bueno, a su vez tenemos estos espacios individuales, como dije, y bueno, ahora estamos implementando los encuentros semanales para poder abordar desde otro lado
esta temática, porque nos parecía muy importante. Nico ahí trajo algunas ideas de los informes sobre, por ejemplo, la temática del suicidio y cuestiones que tenían que ver mucho con el cuidado de sí. Laura también habló sobre esto de poner en palabras, que nos parecía muy importante poder tener un espacio de referencia al cual la persona pueda acudir en este contexto, que muchas veces se vuelve muy adverso, y si no tenemos una referencia, alguien con quien poder comunicarte, poder expresar esos malestares, se hace muy difícil sobrellevarlo. Entonces, la idea básicamente era un poco eso, poder habilitar un espacio donde colectivamente nos acompañemos y saber que va a haber personas que sin ningún tipo de discriminación y ningún tipo de malintención te va a estar, obviamente va a estar respetando y cuidando de manera grupal. Así que nada, esa cuestión sencilla quería mencionar. Muchas gracias por el espacio y a todos por este momento tan grato y tan bonito. Gracias, Federico. Bueno, aparecen en las redes la mesa de masculinidades de Chivilcoy, y hay otro grupo similar acá en La Plata, que justo me lo mandaron ahora, me lo mandó Cristian Prieto por privado, que viene trabajando hace bastante sobre masculinidades, que pueden buscarlo porque es un espacio también similar en el sentido de encuentro, que se llama Mateada Virtual, cómo sostenemos la complicidad machista, para repensar los privilegios, cómo desestructurar y romper con esa complicidad, digo, cómo salirnos de esa estructura, digamos, donde se reproducen ciertas formas de reconocimiento entre varones. Así que está bueno, digo, ir como generando cada vez más espacios. Bueno, ahora voy a Daniela, que nos cuente un poco cómo vienen trabajando. Ya mencionó algo de lo que venían haciendo en Lomas, pero quizás en este contexto tuvieron que readaptarse, como estamos readaptándonos, ¿no? Lo creo. Bueno, bueno, un poco como contaba Federico, WhatsApp pasó a ser como una gran herramienta, fundamentalmente pensando también con la población con la que nosotras trabajamos, donde la accesibilidad a una PC, en muchos casos, que permita un encuentro de mirada cara a cara como el que estamos teniendo nosotros en este momento, no es posible, o por la conectividad o por el acceso a las herramientas digitales, de modo que WhatsApp pasó a ser como, insisto, una gran herramienta. Desde el equipo, nosotras ya veníamos sosteniendo grupos de WhatsApp, y era como un espacio de prolongación del dispositivo, donde un poco la idea era que tenía un encuadre muy claro, el grupo de WhatsApp, y muchas veces tenía que ver con cuestiones institucionales, si hubiera algún cambio, aquellos que no podían venir y por qué. Y que igual tuvo como un carácter muy novedoso para nosotras en este recorrido que venimos haciendo en los dispositivos de varones, donde ese grupo de WhatsApp terminó mostrando, cuando uno habla de los grupos de varones como un sistema de protección ampliado a las mujeres, el grupo terminó funcionando de este modo, con situaciones donde los compañeros, estamos hablando de varones que en algunos casos hace más de un año que están en el dispositivo, frente a ciertas situaciones de tensión o de violencia en sus vínculos familiares de pareja, lograban poder manifestarlo dentro del grupo, y para sorpresa nuestra, cuando nos pasó por primera vez, sus propios compañeros de grupo fueron los que acudieron para desactivar algo de esa escena. Fue algo como muy novedoso, ¿no? Sus propios compañeros le han dicho, decime dónde estás, pasado a buscar, se lo han llevado, como que acudieron ahí, con lo cual el grupo de WhatsApp ya estaba funcionando. Sí, en este escenario, lo que armamos junto con mis compañeras, Gabriela Díaz y Susana Correa,
que sostenemos los dispositivos, fue un nuevo espacio. ¿Por qué? Porque cuando llegó esta situación de aislamiento, varios varones que habían hecho su entrevista de admisión no habían logrado ingresar a ninguno de los dispositivos, ¿no? Teníamos entonces, creo que eran en total 7 varones que no formaban parte aún de ninguno de los 3 grupos que nosotras sostenemos. Con lo cual ahí sí armamos un grupo nuevo para intentar dialogar con estos varones que a su vez, ¿no? Imagínense, entraban por primera vez a un grupo, con todo lo que esto representa para los varones, ¿no? Hoy uno de ellos, porque hoy lo sostuvimos, uno de ellos dice, yo no estoy acostumbrado, imagínense encima por WhatsApp, o sea, era como, intentábamos alentarlo, pero bueno, todos sabemos, todas sabemos, cómo la cuestión de la palabra, ¿no? En los varones está como mucho menos habilitada, y más aún cuando se trata de poder hablar de cómo me siento, ¿no? Es mucho más fácil hablar del hacer que del sentir o de lo que piensan respecto a ciertas cuestiones. Así que bueno, ese grupo es nuevo, lo dimos en medio de este escenario, al igual que el teléfono de guardia. Nosotras, aquellas que dentro del equipo no estamos licenciadas, no estamos organizadas haciendo guardias telefónicas, y el de 9 a 14, aquellos que necesiten pueden llamar a la oficina, y bueno, sostenemos escuchas individuales con esos varones, que muchas veces están llegando derivadas desde la guardia de salud mental que hay en Lomas. Se sostuvo un teléfono de guardia, y cuando las y los compañeros que escuchan situaciones de violencia, las derivan al teléfono de nuestra oficina para que podamos hablar con esos varones. Y a su vez, algo que tuvimos que también hacer fue rastrear a aquellos varones que nos dábamos cuenta que no estaban participando de ninguno de estos espacios virtuales. Nos contactamos con ellos, hicimos un seguimiento individual y particular, igual que decía Federico, a aquellos que lo han necesitado y requerido, hemos hecho conversaciones y sosteniendo de uno a uno, y es digamos, lo novedoso fue cómo en medio de este contexto, como un poco decía Federico, las situaciones no tenían como un marco de decir, bueno, le hablamos a la mañana, como surgiendo, me da la sensación que esto de que estamos como medios perdidos, ¿vieron? Como que tenemos los horarios corridos, como que nos falta algo que nos ordena, también eso se vio como reflejado. Entonces nos encontramos con muchachos preguntándonos algunas cuestiones o necesitando hablar en horarios que quizás en otro momento no lo hubiesen hecho. Creo que eso también empieza a aparecer, y como decía Laura hace un rato en relación a la palabra, me parece que cuando en el grupo del martes uno de los participantes hablaba de que él antes no hablaba de nada, y cómo empezar a hablar le cambió, ¿no? Lo ayudó a cambiar y a poder externalizar un montón de cosas. Me parece que ahí entonces tenemos como un gran canal, ¿no? Todos los canales están como puestos a que circule la palabra, fundamentalmente en medio de este escenario. Bueno, gracias, Daniela. Ahora le damos el lugar a Laura. Ahí está, ahí veo Laura. Para que nos cuente un poco sobre los dispositivos ahí en Patronato, cómo vienen funcionando. Perfecto. Bueno, les cuento, Patronato actualmente se encuentran vigentes 7 dispositivos en toda la provincia. En La Plata hay 1, en Ensenada, 3 de febrero, San Miguel, Almirante Brown, Luján y Mar del Plata, creo que no había ninguno, son todos los que están funcionando actualmente. Lo primero que hicimos fue armar grupos de WhatsApp con cada uno de los equipos para poder estar trabajando de manera articulada con ellos, para poder hacer un seguimiento directo en esto de no poder trabajar en territorio, o no poder
vernos en el encuentro 1 a 1. Ahí cada equipo en estos grupos de WhatsApp nos fue contando cómo venían trabajando, y ellos vienen trabajando de esta manera. Se mediatizó, como bien contaba Daniela y también contaba Federico, vía llamadas, vía WhatsApp y videoconferencia. En cada equipo tiene su particularidad, entonces, bueno, algunos se encuentran con esto de las personas justamente que supervisamos, por ahí no tienen todos los recursos, entonces por ahí con algunos grupos se pudo hacer, o con algunos integrantes del grupo se pudo hacer la videoconferencia, con otros hicieron seguimiento 1 a 1, y llamados en el caso de las personas que por ahí no podían conectarse de otra manera. La importancia era sí tener un contacto con todos y poder articular e ir viendo qué pasaba y qué les iba pasando a ellos también en esto. Algo que decía Daniela, que yo me quedé pensando y que coincido muchísimo, es en esto, en el sentimiento de pertenencia hacia el grupo, lo de la grupalidad y lo que se genera en el trabajo con el dispositivo. Y ellos también buscaban esto de la referencia, a ver cómo continuamos, en el caso nuestro que antes no existían esto del armado de grupos de WhatsApp, sino que eran los días fijos que estaban en el grupo y que ellos asistían. Ellos también estaban esperando, bueno, ahora en este momento de emergencia, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a seguir. Entonces, cuando se habilitó esta posibilidad de mediatizar por otro medio, en realidad la respuesta fue muy positiva. También lo que estamos haciendo es que cada equipo, además de hacer un seguimiento desde acá con nosotros, que los venimos coordinando, es entre ellos comunicarse, entre equipos para poder intercambiar estrategias y ver cómo vienen trabajando y ver a futuro poder planificar en esto de, bueno, un poco lo que nos pasa a todos de ir probando y al no saber cuándo se va a restituir ese orden de cómo funcionaban los dispositivos, con días y horarios en territorio, también ver cómo vamos a seguir trabajando. En sí, hasta ahora la recepción es muy buena y los participantes y los supervisados, como decía Daniela, ellos también acceden a esto, y si bien muchas veces, bueno, plantean de las dificultades, de que resulta esto de lo raro que resulta por ahí comunicarse y poner en palabras sus sentimientos o las cosas que le están pasando vía WhatsApp o vía llamada, fue mucho más fácil con aquellos que tenían el grupo, ya estaba la pertenencia al grupo y con los que se venía trabajando, y estaban todas estas identificaciones. Por ahí con los nuevos que se habían dado admisiones y que todavía no se había constituido esta grupalidad, son con los que hoy en día viene trabajando y están tratando como de entender un poco cómo es esta dinámica. Nosotros desde el patronato trabajamos con muchos que vienen por orden, que viene la asistencia al dispositivo por orden judicial. Entonces tienen una regla de conducta impuesta por la cual tienen que asistir a ese dispositivo. Pero hay otros tantos que no, que por ahí fueron detectadas estas circunstancias de violencia de género en la entrevista con la trabajadora social que supervisa el caso. Entonces, bueno, se les propone esto de participar en un proceso de admisión para entrar al grupo, y empiezan a asistir al grupo. Entonces tenemos supervisados, que no todos son obligatorios, digamos, judicialmente. Pero bueno, en esta medida venimos así, trabajando articuladamente, de esta manera, mediante la tecnología, lo que nos permite la comunicación, y hasta ahora viene teniendo resultados positivos. Ari, ¿puedo agregar una cosa? Sí, Nada más. sí. Que me olvidé mencionarlo, que en medio de todo este desorden, un poco también lo que nos propusimos con las compañeras, y que lo comparto porque quizás también les puede servir a otros espacios, fue acordar con los varones también que en el día y en el horario en que ellos venían al encuentro, nos íbamos a reunir en el grupo de WhatsApp. Y la verdad que también eso nos ayudó a nosotras y los ayudó a ellos a ordenarse. Por lo general tratamos de introducir algún disparador, ¿no? Trabajar con algún texto, alguna imagen, algo, y de verdad ellos vienen una vez por semana, el grupo tiene una duración entre 1 y 1 hora y media aproximadamente, y es el tiempo están conectados inclusive al grupo de WhatsApp, y la verdad es que fue muy ordenador en general para la tarea, así que no quería
de decirlo porque a nosotras nos sirvió un montón. Como que al principio era, bueno, hablar todos en diferentes momentos, y cuando nosotras les propusimos como recuperar ese orden y esa habitualidad, funcionó. Eso quería agregar. Ahora le decimos que entre acá. Espera que se me... Ahí vi a gracias a Laura y bueno, y gracias a Daniela por este aporte. Muchos dispositivos están pensando como en ubicar en el espacio en el que trabajan, como para no perder esa continuidad que estaban teniendo del trabajo. Digo, no, este fue el problema con el que se encontraron. Por ahí decían que no había que olvidar que son varones que están ahí porque ejercieron violencia. Justamente, eran varones derivados judicialmente, si se cortaban los dispositivos, digo, no había ese seguimiento, esa atención, que implica estar dentro de un dispositivo, de una grupalidad. Así que está bueno, digamos, seguir pensando todas esas estrategias. Ahí Marcelo Romano, se pudo conectar. Marcelo, a ver si vos le podés dar el audio. Ahí está. Bueno, Marcelo es trabajador social, es coordinador de grupos de hombres desde hace mucho tiempo. Me interesaba su mirada, tiene como una gran experiencia en esto. Es de la asociación Decidir y al mismo tiempo forma parte de RETEM, que es una red que reúne a diferentes grupos, dispositivos que trabajan con varones que ejercen violencia. Así que qué bueno que te hayas podido conectar, Marcelo, ahí estamos todos aprendiendo con Lamento esto. que sea tan tarde, ¿no? Y además, sobre todo, la posibilidad de escuchar a los demás, que me hubiera interesado escuchar. Seguramente después tendré la oportunidad de revisarlo por las redes sociales. Sí, va a estar colgado después en la red y en el canal de YouTube del Ministerio, así que sí. Pero bueno, igual está bueno, digamos, que puedas contar un poco tu mirada, digamos, sobre esto, que tiene como bastante experiencia, digamos, una mirada que ya tiene años, que seguramente fuiste pensando, reformulando, y que en este contexto también seguramente tendrás algunas preguntas para hacerte y para hacernos, ¿no? Sí, sin duda. Uno piensa cómo ingresan los varones a la cuarentena, ¿no? Con qué estructura, con qué tipo de pensamientos, con qué tipo de emociones, con qué tipo de experiencias previas están ingresando masivamente los varones a la cuarentena. Esta sería una pregunta como para después pensar cómo intervenimos precisamente en esa situación. Obviamente que entran con toda la estructura patriarcal, es decir, entran con cientos de años de experiencia desde las masculinidades en el abuso de poder sobre las mujeres. Experiencia que ha recorrido y ha tenido variantes a lo largo de la historia, según la cultura de la que vengan o el desarrollo social en el cual esté inserto, ¿no? No es lo mismo un varón rico que uno pobre, un varón de una clase social que de otra, un negro o blanco, es decir, hay distintos otros tipos de violencia que se van imbrincando con la violencia de género que han desarrollado todos. Pero en términos generales podemos decir que todos, desde un lugar u otro, vienen con prácticas abusivas. El problema es que acá hay una nueva situación que los ha puesto de alguna manera, nos ha interpelado a todos, que es que el poder que venimos ejerciendo durante siglos ha sido develado. Ha sido develado fundamentalmente por las organizaciones feministas y su organización, su movilización. Le han puesto palabra al patriarcado, lo han podido definir el abuso de poder. Y este develamiento, como cualquier estructura de poder que es develada, que es puesta en evidencia, es una pérdida del poder. El poder debe parecer siempre tras bambalinas. Cuando el poder es identificado, pierde eficacia, pierde fortaleza. Entonces, acá tenemos muchos varones que vienen con prácticas o experiencias abusivas interpelados por el movimiento de mujeres. Otros no. Es decir, hay un grupo de varones que está retrotrayéndose y pensando fuertemente en tener actitudes más reaccionarias, y un grupo de varones
que está pensando en modificar o está empezando a verse como partícipe del abuso de poder. Y otro grupo de varones que tal vez es parte de los riesgosos, que se reacomoda. El poder siempre se reacomoda. Es decir, buscan parecer como si fueran una nueva masculinidad, cuando en realidad lo que están buscando es sostener el poder masculino. Entonces tenemos una variante diferente de cómo entran los varones a esta cuarentena. Y las políticas que debemos implementar para interpelarlos deben ser absolutamente distintas. Hay un grupo de varones que está pensando su masculinidad, que la está revisando, entonces ahí con ellos podemos establecer un diálogo un diálogo más sincero, más honesto, de cómo son las prácticas que venimos realizando. Otro va a entrar con el patriarcado tradicional, es decir, va a entrar a controlar, va a poner mucho más en riesgo a las mujeres, por eso esto es un factor de riesgo, es decir, el hecho de que el abusador esté permanentemente controlando y culpabilizando, que son las dos herramientas que va a ir utilizando, la culpa y el control, y si es necesario el miedo, ¿sí? Y si es necesario el miedo, para sostener la estructura de poder. Y así están atravesando la cuarentena. Hay algo que llama la atención en este sentido, es que uno esperaría que en la situación de cuarentena, cuando aumentan los factores de riesgo, porque hay dos factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Uno es el aislamiento y la permanencia permanente del perpetrador dentro del ámbito hogareño, pero el otro es la crisis económica, que también es otro factor de riesgo que a veces van de la mano. ¿Sí? El hecho de no tener tantos recursos también es un factor de riesgo. Pero yo quería llamar la atención sobre un dato que el otro día me dio la subsecretaria, porque yo, si bien trabajo en el Poder Judicial, hay datos que todavía no se manejan, pero era la idea de que había menor caudal de denuncia. Y eso es absolutamente lógico. Si aumenta el potencial de riesgo, esto significa que muchas mujeres se ven mucho más controladas, sometidas, y es muy difícil que puedan ir a realizar la denuncia. Además, digo, el miedo no es sonso, estos varones saben cómo intervenir sobre estas situaciones, entonces es muy probable que frente al aumento de los factores de riesgo tengamos una menor autonomía de las mujeres para realizar la denuncia. ¿Cómo intervenir? Sería la pregunta, digamos, me parece. Me parece que tenemos una oportunidad, no es, digo, en esta diversidad, en esta, digamos, en estas masculinidades diversas que tenemos una oportunidad con los grupos de varones que se están repensando. Ahí fuertemente tenemos que trabajar sobre todo las microrelaciones de poder, es decir, los micromachismos. Porque hay que empezar a visibilizar en ellos el tipo de violencia y hilar más fino, ¿no? Ir hacia las situaciones de micromachismo. También con el otro grupo, pero con el otro grupo, lamentablemente, me parece que tenemos que tener una política pública un poco más expeditiva, es decir, no digo punitivista, porque en definitiva el punitivismo es parte del patriarcado, pero sí a tener más sanción, más vigilancia, porque son estos varones que van a usar el control y la culpa como mecanismos centrales de dominación a la mujer en este momento de pandemia. Sobre esos andaniveles hay que pensar las políticas públicas. Yo pensaba, digamos, y con el eje central trabajando en los micromachismos. Pensaba en la necesidad de declarar la emergencia en violencia, porque esto facilitaría construir los comités de crisis en todos los estamentos del Estado, en educación, en justicia, en seguridad, y donde pueda participar el Ministerio y las organizaciones sociales feministas para controlar y monitorear esta otra gran tragedia que tenemos, que es la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Yo no sé si puedo seguir con el tema de los grupos. Ariel. Sí, espera que me estaba poniendo el audio, Marcelo. Sí, tenés unos minutos más, Marcelo. Tengo unos minutos más. Sí, Bueno, sí.
extraordinario. No, y con respecto a los grupos, el gran desafío que tenemos es, digo, ¿cuál es nuestra estrategia de trabajo grupal? Generar experiencias y vivencias significativas que puedan modificar la subjetividad de estos varones. Precisamente el grupo, en este interjuego de subjetividades, si uno construye experiencias y vivencias significativas que puedan ser disruptivas con las experiencias, con las emociones y con los saberes, con la ideología patriarcal que traen estos varones, bueno, tenemos una posibilidad de construir una nueva subjetividad que no abuse de su poder. El tema es cómo llevar esto adelante con nuevas estrategias que no impliquen las estrategias tradicionales que venimos usando en los grupos. Es decir, volver a usar, aprender a usar nuevas herramientas de trabajo con los varones que van a tener que ser absolutamente innovadoras, pero que faciliten este interjuego de subjetividades. Si no logramos esto, hacemos un lindo taller. Lo que tenemos que hacer es que estos varones, además de entrar en tarea, pongan en juego sus vivencias, su emocionalidad, sus experiencias, sus saberes, sus conoceres, es decir, entren en espacios críticos reflexivos que les permitan producir nuevas experiencias, nuevas vivencias que la puedan trasladar a la vida cotidiana. Este es un gran desafío. Nosotros estamos haciendo desde Decidir y algunos compañeros desde Retén experiencias en este sentido. Seguramente aquí me parece que yo anoté, cuando estábamos pensando en el armado de estos dispositivos, centrar en algunos ejes digamos, las tareas grupales para darle. Me parece que la empatía hoy es un problema central, la comunicación es otro, trabajar el amor romántico es otro, y una paternidad responsable. Esto lo tomamos como algunos de los ejes de trabajo con los grupos en manera virtual. Pensando y acotando todos los ejes de trabajo a la posibilidad de la permanente vinculación dentro de la pandemia. No hay que olvidarse que el varón visualiza la casa como un espacio de descanso, ¿no? Vengo de trabajar, voy a mi casa a descansar. Y la mujer viene de trabajar y va a su casa a trabajar. Es decir, son espacios de confrontación donde hay dos miradas distintas de cuál es ese espacio. Imagínense cuando el varón ingresa a ese espacio que considera propio, no un espacio femenino, es un espacio masculino que él considera propio de su descanso. El control, hay un ruido por ahí, el control y la culpa, el grado de manipulación y el grado de riesgo que esto insume para las mujeres que lo transitan. Por mí termina en este momento. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Al final, el ingreso tardío vino bien porque hiciste un gran cierre y... Ah, bueno. Sí, muy bien. De hecho, tomaste los dos elementos que veníamos hablando o que intentamos hacer circular en este encuentro, en este diálogo, para ir pensando, por un lado, esos varones que empiezan a darse cuenta, digamos, de cómo ejercen violencia, de cómo ejercen cierto poder, y capaz de que trabajar dinámicas más vinculadas a esos micromachismos o formas de complicidad, que eso sería un grupo, esto como vos llamás, un grupo más de encuentro, digo, funciona de otro modo, o un taller podría ser, y por el otro lado todo ese eje que tiene que ver con abordar el ejercicio de la violencia, ¿no? O varones que han sido denunciados por ejercer violencia de género. Ahí yo fui anotando algunas frases, después me la voy a quedar, pero la verdad que está buenísimo y me encantó que te puedas incorporar finalmente a este diálogo. El otro día cuando teníamos una reunión, que por si mencionaba la subsecretaria que mencionabas, es Flavia Delmas, que también anduvo por ahí en el chat, me fueron apareciendo, que es subsecretaria de este ministerio, y ella contaba que la primera vez que había escuchado a alguien hablar hace como 15 o 20 años fue a Marcelo, a hablar del tema de la incorporación de los varones para pensar, digo, como Marcelo Romano se llama. Marcelo Romano. Sí, porque están preguntando ahí.
Así que bueno, me alegro mucho. Me parece que este diálogo fue como inicial y explotó, la verdad, de cantidad de personas. Hay muchas que quedaron sin poder ingresar. Se ve que hay una necesidad de pensar este tema y como decía Laura también la primera vez que habló, que ahora formaba parte, digamos, de pensar dentro de la gestión pública, incorporar esta temática, incorporar este tema, ¿no? Y pensarlo en esas dos dimensiones, como decía también Estela al principio. Una dimensión que tiene que ver más con la de la promoción, la prevención a través de campañas, de capacitaciones, de generar documentos que vayan modificando prácticas culturales. Ir pensando la complicidad machista, ir pensando las formas vinculares que se dan y los ejercicios, digamos, desiguales que se dan en los vínculos, o repensar la distribución de las tareas de cuidado y el uso del tiempo, y por el otro lado nos queda toda esta temática, que si bien tiene mucho tiempo, se fueron haciendo de maneras dispersas un montón de experiencias de trabajo con varones, y un poco el otro día reunirnos con Marcelo y con Flavia, pero también el diálogo que venimos teniendo con Daniela, con Laura, con Federico y con Nicolás, es empezar a rearmar, digamos, una política, o aunar un marco cognitivo de abordaje que nos permita ir pensando estrategias conjuntas para el abordaje de varones que ejercen violencias, que todavía, si bien están, pero están todavía de manera precaria, digamos, y no es un elemento que nos falta profundizar para el trabajo y la lucha para combatir la violencia de género. Así que, bueno, yo estoy muy contento por este diálogo. Está Lucía, no sé, Lucía Portos, a ver, ¿estás? Que así hace un cierre. Lucía Portos es la subsecretaria de Política de Género y Diversidad Sexual, creo que también sigue Estela por ahí, así que Luz, si querés saludar. Yo por mi parte los despido, las despido, y les agradezco mucho y seguramente haremos otro nuevo encuentro vinculado también a la temática. Así que muchas gracias. Y gracias, y Néstor, no sé si querías decir algo más, pero porque te silenciamos después de la primera ronda, así que también te agradezco tu participación. Saludos. Bueno, gracias, Ari. Nada, agradecer un montón la participación de todas y de todos. La verdad es que han sido muy importantes todas las intervenciones y sobre todo las repercusiones que estamos teniendo de esta charla. Se desbordó, pero todo el tiempo estuvo desbordada la capacidad de esta plataforma. Eso creo que nos lleva al desafío de plantear otras instancias para discutir el mismo tema, que con otras plataformas que tengan mayor capacidad de participación. Bueno, como ya lo dijo Ariel, pero lo repito, todo esto va a quedar en el YouTube del Ministerio, el canal de YouTube que es Ministerio Mujeres PBA, para que lo podamos ver, rever y ir sacando las ideas también de ahí. Creo que Ari bien describía estos dos lugares de impacto de la discusión de las masculinidades, que uno tiene que ver con los varones violentos denunciados por delitos de violencia, y otro con el cambio cultural al que apostamos, que es el que nos toca encarar desde la gestión. Creo que en eso el aporte de las juventudes también en esta mirada, digo, lo escuchaba a los compañeros de Chivilcoy contando sus experiencias, y lo tomo como algo de valor en el presente, pero sobre todo de inversión hacia el futuro, porque realmente el trabajo que se puede hacer con escuelas, con centros de estudiantes, con universidades, apostando a las juventudes y apostando a pensar en masculinidades fuera de las lógicas patriarcales, y yo me animo a decir fuera de las lógicas de mercado, ¿no? Porque realmente las masculinidades repiten y replican lógicas de mercado donde estos se vinculan necesariamente con la apropiación del espacio público por parte de los varones tradicionales, y el relegamiento de las mujeres hacia lo doméstico, ese espacio donde no se produce el valor, ¿no? Donde pareciera ser que no se produce el valor. Y eso es lo que está puesto en juego hoy en cuarentena. Donde no había valor, de repente empieza a pasar la vida completa, entera, de toda la sociedad,
y bueno, nos lleva a pensar todas las dinámicas otra vez. Así que gracias por esta participación. La verdad es que para mí es un orgullo trabajar tanto con Daniela Castro, que es la directora provincial de diversidad, como con Ariel, que es nuestro director de masculinidades para la igualdad, que tiene un objetivo gigante, que es el de construir masculinidades para la igualdad efectivamente, y también trabajar con Flavia y con Estela en esta construcción del ministerio, que nos ha tocado con algunos desafíos importantes, interesantes, y encima con una pandemia. Así que entiendo que haremos el esfuerzo de poder cumplir con los objetivos que nos pusimos para la gestión, y además de aprovechar esta oportunidad para pensar cosas nuevas en el marco de este gran desafío. Gracias por la participación, a los que y a las que estuvieron escuchando, también agradecerles, y a quienes no pudieron sumarse, invitarles a comunicarse con el ministerio. Es un ministerio que hace honor a la escucha, a la participación, a la interacción con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias, con los municipios y con todos los niveles de gobierno. La transversalidad también para nosotras es un desafío, así que, bueno, lo que sea en términos de propuestas y de problemas y de problemáticas que podamos ir abordando, siempre estamos a disposición para hacerlo. Gracias. Bueno, ahí me dicen que Flavia quizás quiere decir algo. ¿Saludar, Flavia? Hola, Flavia. No, yo saludo nomás. Saludo nomás. La verdad que buenísima la propuesta y bueno, súper enriquecedora. Nos vamos con un montón de cuestiones. La cabeza queda así, pensando un montón. Así que muchísimas gracias Ariel y a la subsecretaría de Lucía por haber organizado este encuentro. Nada, producción de política pública. Muchas gracias. Sí, la verdad que volví porque estuve escuchando casi todas, muy poquito me perdí, la verdad que interesantísimo, y esto que aparece y nos anotan en el chat, gracias, excelente, muchas ideas, y me parece que la potencia que tenemos que construir es que también el Estado y la gestión pública esté pensando cómo lo promueva, porque realmente es algo que se está haciendo, pero parcialmente. Esto tiene que ser propuestas más integrales, más sistemáticas. Empezó desde la sociedad civil, Marcelo es un gran pionero en esto. Como empezamos desde el feminismo, empezó lo que atendía y trabajaba las temáticas de violencia de género, y hoy hay mucho más desde la política pública. Creo que es imprescindible, nos vamos con un montón de ideas. Muchísimas gracias, y necesitamos seguir debatiendo muchísimo, porque también allí aparecían muchas preguntas, algunas que yo misma hacía, que vamos a seguir intercambiando con todas y con todos ustedes. Fantástico, gracias. Aplauso para todos. Bien, bueno, gracias entonces. Vamos a ir organizando otros diálogos sobre otros temas, también otros sobre masculinidad. Y como decía Lu, van a tener en el canal del Ministerio, en el canal de YouTube, todo el diálogo grabado. Así que muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.